es relevante hacer notar que cuando hablamos de igualdad sustantiva, hablamos del principio inspirador de la izquierda radical, que descansa sobre premisas ideológicas que evidentemente un liberal no comparte, un liberal o cualquier persona de derecha. Premisa 1, las relaciones entre los sexos, en realidad podría ser entre blanco y negro, entre indígenas y occidentales, entre heterosexuales y otros, etc., son relaciones que responden a la dialéctica oprimido-opresor, que es la lógica marxista. Premisa 2, el daño que esas relaciones causaron en el grupo oprimido justifica la intervención del Estado para su reparación. ¿Qué es esto? Ingeniería social, intervencionismo estatal en nombre de un conflicto descrito en los términos en que suele describir la izquierda las relaciones sociales. Prima el colectivo por sobre el individuo, la culpa o la deuda estructural por sobre la responsabilidad o conducta personal. De esto estamos hablando, pelotudos. Es de principios esto. Y son pelotudos, no por ignorarlo, sino por no estudiar. Premisa 3. La igualdad numérica es un valor, es algo bueno, dicen ellos, que justifica sean postergados o supeditados en ciertas cuestiones como la independencia de las organizaciones sociales o el derecho a propiedad. ¿Con qué cara, señores presidentes de partidos políticos de derecha, candidatos presidenciales, con qué cara se atreven a acusarnos de ser funcionales en la izquierda? Podemos seguir. Derechos colectivos indígenas. ¿Qué es esto? El reconocimiento de derechos especiales para un grupo de chilenos, grupos que, ya lo vimos en la convención, son, más que indígenas, activistas políticos del indigenismo. Hace unos días alguien me decía, no te preocupes porque no hay derechos colectivos especificados. O sea, yo debería estar tranquila por el uso de una expresión que tiene contenido en el derecho internacional, que no es una cuestión meramente formal y cuyo significado es precisamente el que estaba, o materialización, en la que se daba en el texto que rechazamos. Se dan cuenta de que incluso es peor esto, que un catálogo acotado de derechos es mejor mencionar que dejar abierto. ¿En qué lugar del mundo la derecha hace posible, aprueba, normas que atentan contra la igualdad ante la ley y le da cauce a grupos de interés? Las explicaciones que dan a esto están al nivel de las normas. Eso ya pasa, gracias al 169 de la OIT. Ya esto tengo que responder. Lo primero, esa no es una razón. Que ya pasé, no es razón para que nos dé lo mismo que siga pasando. Pero la verdad es que la situación es mucho, pero mucho más grave. Porque el mismo texto declara que los estados usan instrumentos internacionales no vinculantes para interpretar y aplicar los tratados. Y lo dice sin especificación alguna, como algo que de hecho ocurre, como algo neutro. Y esto, de nuevo, es grave. Porque este es un texto jurídico y político, por tanto que estará expuesta a que cada grupo interprete las cosas como quiera. Entonces, esto de decir que la afirmación es meramente declarativa, descriptiva. Pero además, el 169 de la OIT se refiere, es un ejemplo, a la protección del medio ambiente y los recursos naturales del territorio que pueblos indígenas habitan, actualmente, habitan. Eso dice el 169 de la OIT. Si nos vamos a estos otros instrumentos internacionales de los que habla, nos encontramos con cosas como la Declaración de la ONU en relación a los derechos de los pueblos indígenas, que no es tratado ratificado. Y esa declaración hace una interpretación del tratado que es profundamente ideológica. Me repito al ejemplo del uso de la palabra territorio. Usa 21 veces la palabra. Se refiere a las injusticias históricas resultantes de la colonización. Se refiere al derecho a tierra, territorio y recursos que tradicionalmente han poseído ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. ¿Se entiende la diferencia entre el tratado y el instrumento internacional en cuestión? ¿Se entiende lo grave que es consignar como si nada el hecho de que los estados usan estos instrumentos para interpretar y aplicar tratados? Lo mismo pasa con un capítulo entero destinado al cambio climático. Señores adormecidos, el cambio climático no es lo que ustedes quieren que sea. Tiene una significación y es zurda. Y básicamente apunta a transformarse en la excusa para destruir el modelo económico que tenemos.